Gracias por continuar con nosotros en este programa en el que estamos hablando sobre la importancia de la evaluación para la educación de un país y particularmente del tema de las pruebas PISA que acaban de presentarse, de lanzarse en el Ecuador y definir el gobierno ecuatoriano que Ecuador entra en este sistema. Y por ello queremos dar la más cordial bienvenida a Mariano Jabonero. Él es director de educación de la Fundación Santillana y vino precisamente al Ecuador para hablar y para de alguna forma ser testigo también de esa adhesión del Ecuador a las pruebas PISA de la OCDE. Bienvenido, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero quiero que nos cuentes un poco de tu trayectoria, Mariano, porque eso de estar dirigiendo el área de educación de Fundación Santillana por un lado y por otro lado esa vinculación que existe entre Santillana y las pruebas PISA es extremadamente importante y por eso queremos saber quién está detrás de esto. Bueno, pues muchas gracias por la invitación y por pedir este tipo de datos sobre mi trayectoria. Mira, yo me he dedicado, he tenido la suerte en mi vida de dedicarme a lo que más me gusta, que es dedicarme a trabajar en educación desde que era muy joven y no he dejado de trabajar nunca en educación y además con una segunda circunstancia que es territorial. He trabajado en educación y en América Latina casi toda mi vida. He vivido en América Latina mucho tiempo. ¿En qué países? He vivido en Argentina una temporada, en Paraguay otra temporada, en Colombia 4 años, un pequeño tiempo que estuve en El Salvador, con motivos de acuerdo de paz de El Salvador, año 91-92, y también en Panamá una temporada. Así es que bien conocedor. Soy muy arraigado en el territorio y siempre trabajando en temas de educación. En los últimos años fui director general de la OEI, de la Organización de Estados Iberoamericanos, durante 7 años, y ahora estoy en la Fundación Santillana, que es una fundación que tiene, digamos, unos elementos de caracterización que coinciden también un poco con mi trayectoria. Es una fundación que es nativa en educación, como se dice ahora, se dedica solamente a educación, lleva 30 años trabajando en educación, y es una fundación que desde que se creó en el año 79 por don Jesús de Polanco, que fue el creador de la fundación, tenía, digamos, como objetivo promover la mejor educación, el intercambio de información e innovación en América Latina. La sede de la fundación está en Madrid y tenemos sedes también, además de Madrid, en Buenos Aires, en Brasilia y en Bogotá, que está la sede para América Latina presidida por el presidente Betancourt. La vinculación con las pruebas PISA de la OCDE es una vinculación que forma parte de este escenario. En la Fundación Santillana tenemos en este momento una alianza estratégica con 4 organismos internacionales, que son por una parte con la UNICEF, sobre el tema de derecho de infancia. Tenemos un acuerdo con la UNESCO en tema de calidad de educación, en el cual tenemos actividades regulares, la semana que viene una en México. Tenemos un acuerdo con el BID, también se sufrió también en el área de educación, también en educación hace 2 años, que hemos trabajado básicamente en temas que tienen que ver con los temas de la tecnología y educación, el uso de las TIC en educación, tema del que he hablado yo esta mañana, hace un rato, y con la OCDE. Con la OCDE es un acuerdo que viene desde el principio de las pruebas PISA, en el cual lo que hace la Fundación Santillana es fundamentalmente, digamos, difundir la información de PISA y de otras pruebas. En América Latina tienen ustedes ese trabajo. Y en España. España y Portugal. España y Portugal y América Latina. Es difundir los resultados de PISA, publicarlos, organizar coloquios, debates, hacer resúmenes, información, apoyar todo aquello que suponga, digamos, que la población en general y especialmente el mundo docente comprenda qué es lo que es PISA, qué alcance tiene y qué valor tiene en el mundo educativo. Ahora, esta alianza que mantiene Santillana y también tu seguimiento que has hecho de la prueba PISA, ¿qué arroja? ¿Qué miras tú como las ventajas que le dan a un país el hecho de someterse a unos ciertos lineamientos internacionales y realizar las pruebas PISA y entrar en una especie de ranking para que sus estudiantes pues sean evaluados? Sí, ¿Cuáles son los beneficios? Los beneficios en principio, de entrada, la prueba PISA es la prueba, digamos, de alcance internacional más importante que en el mundo, es la prueba más validada y contrastada. Con lo cual tiene muchísimo prestigio y no es discutida. Se aplica en países muy diversos, además no entra en colisión con un aspecto lingüístico ni culturales, digamos, validez de aplicación, ayuda a los países a saber cómo es realmente el rendimiento de los estudiantes. No es una prueba que hace valoraciones de tipo, digamos, político, sociológico y similar. No, le preocupa y se centra en el rendimiento real de los estudiantes. Cómo, digamos, los estudiantes rinden en matemáticas, en lenguaje y en ciencias, pero tampoco en cómo rinden en cuanto a conocimientos teóricos o a capacidades memorísticas, sino en cuanto son capaces de aplicar los conocimientos, las competencias que adquieren. De alguna forma, habilidades para la vida. Y competencias exactamente en, digamos, hacer frente a problemas que tienen que resolverse en la vida diaria, en la vida cotidiana. Eso es muy importante. Por lo tanto, digamos, PISA lo que aporta a los países, digamos, es una fotografía muy detallada de cuáles son sus problemas y cuáles son sus ventajas. Y a partir de ahí los países pueden tomar decisiones a corto plazo que pueden, digamos, avanzar y mejorar su sistema educativo.
un dato que yo suelo comentar con frecuencia, y es que en educación siempre se había hablado y se ha utilizado una cita muy famosa, muy repetida del barón von Bismarck, que decía que un político es el que piensa en la próxima elección y un estadista en la próxima generación. Es cierto, eso es cierto, pero no es tan cierto del todo como que sea un dogma absoluto, en la medida que PISA, digamos, a partir de evidencias concretas, es capaz o facilita que los ministerios de educación y los gobiernos tomen también decisiones a corto plazo. A veces no podemos esperar una generación, hay que tomar medidas a corto plazo. Y la evidencia nos demuestra, como es el caso de Polonia, como es el caso de Brasil, como es el caso de otros países, en los cuales que a partir de PISA han visto que tenían problemas que se pueden resolver a corto plazo, han tomado medidas y se han resuelto en 3, 6, 9 años. Ahora, evidentemente, cuando hablamos de temas como matemáticas, como lectoescritura y ciencias, los países latinoamericanos no hemos llevado la delantera. Yo no sé si es una herencia que nos viene de España o no sé de dónde, pero lo cierto es que las matemáticas no han sido tan amigables o nosotros no nos hemos hecho tan amigos de la matemática y la ciencia. Puede ser, yo creo que a lo mejor la cultura latina es una cultura más literaria humanística en general. No sé si es cierto esto, pero yo creo que sí, que es un parte así, y que corresponde con modelos culturales distintos que históricamente tienen un valor, tienen más o menos valor. Ahora mismo, por ejemplo, en muchos países europeos hay un gran debate sobre el valor de las humanidades. Hay una vuelta al valor de las humanidades, de la filosofía. Es muy fuerte. Y interesante, además, como muchos filósofos son captados para dirigir multinacionales en los Estados Unidos, inclusive, y ahora mismo en Europa. Hay, digamos, una vuelta atrás diciendo que las opciones tecnocráticas en la educación no funcionan bien y al final no dotan al individuo. PISA no se va por lo tecnocrático. No, no es tecnocrático. Lo que mide es un aprendizaje, básicamente en lenguaje, matemáticas y en ciencias. Que son una base para el conocimiento, ¿no? Exactamente. Entonces, el caso de América Latina, yo creo que el caso de América Latina, el problema de su rendimiento en cuanto a educación es otro. Es un proceso más histórico y económico. En América Latina, durante muchos años, los últimos 20 años, la gran preocupación ha sido la cobertura educativa. Es que todos los niños y las niñas fuesen a la escuela. Así es. Pero la calidad se ha dejado de lado. Era una urgencia y un apremio justificadísimo. Así es. Justificadísimo. Mientras no entren a la escuela los niños y las niñas, no puedo pensar en nada. Ese ha sido, digamos, y eso de alguna forma se está superando, sí. Se ha cumplido. En primer lugar, ya encontramos, digamos, las primeras cohortes de población en toda América en que los niños y las niñas de primaria y de básica están entrando a la escuela. Y el segundo problema que a partir de este momento es la calidad. ¿Y la educación que recibe de calidad? Pues mire, no. Pero no por una secuencia histórica, porque hasta ahora la gran preocupación era que fuesen a la escuela y la gran preocupación era reclutar miles y miles de maestros rápidamente, sin atender muchas veces que su formación fuese la suficiente. Ahora, bueno, países como el Ecuador le están apostando a la calidad de los maestros, ¿no? Que va a redundar indudablemente en la calidad de los estudiantes, pero cuando uno lee libros como por ejemplo Basta de historias de Andrés Oppenheimer, se queda un poco desilusionado de lo que está pasando en muchos de nuestros países latinoamericanos, comparándolos con lo que está ocurriendo en Asia, con lo que está ocurriendo en Europa e inclusive en algunos países de África. Sí, es cierto. Yo creo que hay una frase de la directora de Educación del BICE, Milena Vegas, que dice que en América Latina en educación se ha avanzado poco, despacio y de forma no muy pertinente. Lo que es triste. Eso es cierto. También es cierto que en América Latina la agenda política ahora mismo prioriza la educación. Es la primera vez en la historia que hay una gran prioridad política de educación y además una gran prioridad política y presupuestaria. Importantísimo, sí. Al final hubo un ministro de Educación de España, Ángel Gabilondo, reciente, un filósofo, catedrático de metafísica, un hombre muy brillante, que cuando le hicieron ministro le dijeron, pero usted es catedrático de metafísica. Y dijo, sí, soy catedrático de metafísica, pero yo creo mucho en el presupuesto. Es un dato muy gráfico. Sí. Entonces, la prioridad política se empieza a traducir en términos de decisión política presupuestaria. Así es, asignar recursos a la educación y no solo a infraestructura, porque ese también era otro de los temas. Pero es que era necesario también eso. Sí, pero no único, claro. Y ahora llega la segunda parte. Este año es el primer año en la historia de América Latina que América supera la media mundial de dedicación de presupuesto del PIB para educación. Esas son excelentes noticias. Al 5.1 del PIB para educación. Y el objetivo es dentro de 5 años llegar al 6% del PIB de educación. Piense que en algún país de América Latina, no voy a decir nombres, hasta hace 3 años dedicaba el 2% del PIB a educación. Con el 2% no podemos tener buenos resultados. Ese, digamos, es el, sí. ¿Qué relación ustedes encuentran entre aplicación de pruebas PISA, mejoramiento en el ranking y desarrollo de la experiencia que se tiene? Bien, la experiencia que se tiene, y además
está demostrado en las pruebas PISA y además por estudios de autores como Boltzmann, Janusek y otros más. País que aplica pruebas de evaluación externa mejora la educación. Todos, ha ocurrido siempre. Eso es una regla. Es una cuestión, se empieza a aplicar pruebas de evaluación externa y se empieza a producir mejoría educativa. Eso es un primer criterio. Segundo criterio, y es que hay un tópico sobre que las pruebas de evaluación externa no son aplicables o no deberían ser aplicables a escuelas de alto riesgo, a escuelas en zonas, digamos, de origen sociocultural bajo. La experiencia, la evidencia demuestra que son las que más se benefician de la evaluación externa. Esa escuela con carencias, con problemas, con dificultades, de una zona empobrecida, cuando se evalúa externamente se le dan pautas concretas para mejorar. Es la que más se beneficia de eso. Qué bien. Nosotros hacemos una nueva pausa y regresamos para continuar hablando con Mariano Jabonero, director de Educación de Fundación Santillana.